Era uno de los hombres más influyentes después de Adolf Hitler. Heinrich Himmler, el comandante en jefe de las SS, organizó la brutal persecución de los enemigos políticos del dictador. Bajo el símbolo de la rueda solar se creó su propio imperio dentro del Tercer Reich. Su orden negra, las SS, llevó a cabo crímenes inimaginables en el nombre de Alemania. Heinrich Himmler creía de verdad en el nacionalsocialismo. No hay ninguna duda de que lo creía ciegamente. Estaba convencido de que había dos grupos diferentes, los arios, que eran superiores, y los inferiores. Pero ¿quién era este hombre nacido en una familia burguesa que, convertido en fanático antisemita, organizó un genocidio en nombre de Hitler? En la familia estaba considerado como la oveja negra. Seguramente era un intento de marcar distancias con Heinrich, esa persona con la que nadie quería tener nada que ver después de la guerra. Lógicamente, todo el mundo intentaba marcar las distancias con él. En el sistema de campos de concentración y exterminio, 6 millones de personas fueron víctimas del terror. En la perversa lógica de Himmler, era un deber patriótico. Quiero hablarles abiertamente de un capítulo muy duro. Me refiero a la evacuación de los judíos, la erradicación del pueblo judío. No éramos humanos, ni estábamos muertos, ni nos preocupaba lo que sucedería al día siguiente. Los sentimientos habían desaparecido. Tras las huellas de su historia familiar, Katrin Himmler visita el campo de concentración de Dachau. Su tío abuelo, Heinrich Himmler, puso en marcha este complejo de campos próximo a Múnich en marzo de 1933. Durante 12 años dirigió el sistema del terror nacionalsocialista y llevó a cabo la aniquilación de los judíos europeos. Cuando las tropas aliadas liberaron el campo en 1945, los horrores del Holocausto salieron a la luz. ¿Cómo fue posible?, se preguntan los estudiosos. ¿Qué convierte a padres de familia en asesinos? Una pregunta especialmente dolorosa para los familiares de los culpables. Durante mucho tiempo, nadie entendía que Heinrich Himmler se hubiese criado en una familia aparentemente normal y culta. Parecía incomprensible que se hubiera transformado en un asesino, en un monstruo. No tenía sentido. Tanto su familia como las SS describían a Heinrich como un hombre cariñoso y preocupado por los demás. Incluso decían que era muy bueno con los niños. Pero eso no lo convertía en una persona simpática, porque también tenía esa otra cara, severa, absolutamente implacable. Himmler marcó a muchos miembros de las SS durante toda su vida. Incluso cuando la caída del Tercer Reich era solo cuestión de tiempo, sus esbirros seguían sin mostrar piedad por sus víctimas que enviaban en trenes hacia el oeste. Se mataban unos a otros solo para tener un poco de espacio. Estaban como sardinas en lata. Recuerdo que se revolvían e intentaban moverse. Uno de los que estaban junto a mí estaba intentando cambiar de postura. Entonces llegó uno de las SS y al ver que se estaba moviendo, sacó la Parabellum y lo mató. Le disparó aquí, le atravesó la vena y yo lo vi morir. Es algo que no olvidaré nunca. Heinrich Himmler nació el 7 de octubre de 1900 en Múnich. En 1913 su familia se mudó a Landshut, donde vivían en la misma plaza del pueblo.
El padre de Himmler era un profesor de instituto de inclinaciones conservadoras, orgullosamente bávaro y estricto católico. En aquel tiempo la educación era muy completa. Mucha gente hablaba griego y latín. Sin embargo, en el Imperio alemán, el espíritu del mundo clásico perdía espacio ante el nacionalismo xenófobo. El padre de Himmler controlaba el desarrollo de sus hijos con severidad y pedagogía. Heinrich era el segundo de 3 hijos. Era un niño débil y enfermizo, pero siempre intentó obligar a su cuerpo a realizar esfuerzos físicos que no podía llevar a cabo. Sus padres le exigían un gran rendimiento escolar y el espíritu militarista de la época también lo sometía a una gran presión física. La formación paramilitar comenzaba muy pronto y todos los niños querían ser soldados. Creo que desde muy temprano Himmler fue consciente del dilema al que se enfrentaba. No encajaba en la imagen de soldado y tuvo que esforzarse mucho para estar a la altura de las expectativas. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, Heinrich registraba meticulosamente en su diario el progreso de la guerra. Se emocionaba con todas las victorias alemanas y se indignaba por la falta de entusiasmo entre la población civil. Junto a sus amigos, representaba batallas en el jardín. En 1915 comenzó su formación premilitar en la Jugendwehr. Su deseo de ser soldado era cada vez más firme. A los 17 años quiso hacerse oficial y consiguió imponer ante su padre su deseo de abandonar los estudios e ingresar en el ejército. Al principio sufrió mucho porque se dio cuenta de que no estaba hecho para la vida militar. Pero su idealismo era tan fuerte que siguió luchando contra la realidad. Tras la Primera Guerra Mundial, Himmler empezó a estudiar ingeniería agrícola. También frecuentaba mítines de extrema derecha y se volvió un antisemita fanático. Himmler se dio cuenta de que Adolf Hitler era un buen político, pero no se dejó impresionar por su personalidad. Sin embargo, participó en el intento de golpe de Estado de 1923 en Múnich. Himmler se integró en las SS en 1925. En aquel tiempo la organización era el servicio de seguridad de las reuniones de los nazis. En 1927, Hitler lo nombró segundo del comandante en jefe del escuadrón de protección. Himmler organizó mítines por toda Alemania. Su fanatismo y su capacidad para imponerse impresionan a los líderes del partido. Vivía cerca de Múnich y su esposa Marga tenía una granja de pollos. En 1929 nació su hija Gudrun. La familia consideraba a Heinrich como un idealista alejado de la realidad, pues se mantuvo fiel a sus ideales incluso en los tiempos más difíciles. Cuando Hitler lo puso al mando de las SS, Himmler transformó una organización insignificante en un potente ejército al servicio de los nazis. Desde ese momento se ocupó de que no surgiese en el partido ningún movimiento de oposición a Hitler. A lo largo de los años consideró que su papel era el de un héroe solitario, el de un luchador por la causa del movimiento, por la patria alemana. Se veía como alguien con la voluntad necesaria para salvar a todo el país, para defender posiciones aparentemente perdidas. Pronto llegó a una conclusión. Estaba ofreciendo grandes sacrificios al pueblo, aunque nadie se los agradecía. Para Himmler, la toma de poder de los nazis en 1933 no supuso un gran progreso para su carrera al principio. Siguió siendo jefe de policía en Múnich, pero en menos de un año tenía el mando de toda la policía política del Tercer Reich. Las SS de Himmler fueron el brutal instrumento que permitió a Hitler afianzarse en el poder. Desde el principio quedó claro que se trataba de un aparato de terror y represión. Perseguía sin compasión a sus rivales políticos y también a las personas que no encajaban en la imagen racial de los nacionalsocialistas, personas que no tenían cabida en la comunidad soñada por motivos racistas o de otra índole. Creo que no le supuso ningún problema moral excluir, perseguir y finalmente asesinar a esas personas. Investigando la historia de su familia, Lucille Eichengreen viaja desde California a Hamburgo. Allí nació en 1925 con el nombre de Cecilie Landau. Cuando los nazis se hicieron con el poder, estudiaba en la Escuela de las Hijas de Israel.
La vida de esta hija de un comerciante de vino judío procedente de Polonia perdió su estabilidad de golpe. Nuestros vecinos nos retiraron el saludo. Los hombres comenzaban a llevar los uniformes. Nos insultaban. Para una niña de 8 años no es fácil de entender. ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo? Llamó mi atención la palabra antisemitismo. Quería saber lo que era. La duda me atormentaba. Mi padre no quería explicármelo. Pero al final me dijo: es el sentimiento de odiar sin ningún motivo. Pero eso tampoco me aclaró nada. Pero el significado práctico de la palabra está claro para todos. Los judíos no tienen derechos en la Alemania nazi y están marginados por sistema. Cecilie fue testigo del apoyo incondicional del pueblo alemán a la política de Hitler cuando el dictador visitó Hamburgo. La policía estaba presente y las SS también. La gente estaba de pie a los lados de la calle. Hitler pasó en un coche descapotable. Yo estaba en la primera o en la segunda fila. Mi madre me puso la mano derecha en la cabeza. Todo parecía bastante normal, pero yo estaba muerta de miedo. En Praga, la capital checoslovaca, las familias de origen judío no tenían nada que temer a mediados de los años 30. Aquí vivía John Steiner en una familia cristiana. Su padre era procurador y su madre había estudiado literatura inglesa. Mi familia era de clase media alta. Yo era feliz sobre todo con mi madre, una mujer muy culta y con una gran vida social, que se esforzó por darme una educación correcta sin ser autoritaria. Esto es muy importante, sin ser autoritaria. Me envió a un centro de preescolar inglés, a una escuela primaria alemana y a un instituto checo. Para mí eso era muy importante, porque me dio la base para toda mi vida posterior. Me sirvió de mucho en los campos de exterminio, porque, de lo contrario, no hubiera sido capaz de resistir. Para alcanzar sus objetivos, Heinrich Himmler estaba dispuesto a caer sobre sus mentores y compañeros de partido durante la noche y asesinarlos sin compasión. A Katrin Himmler no le interesa mucho saber cómo su tío abuelo se convirtió en asesino. La politóloga quería saber más sobre su familia e investigó entre sus parientes y en los archivos públicos. Para sus padres, esta historia era tabú. Según ellos, los hermanos de Himmler no se interesaban por la política y habían tenido poco que ver con el nacionalsocialismo. Lo que más me interesaba al principio era la relación entre mi abuelo y Heinrich Himmler. Quería saber si era una relación estrecha, si se trataba de una relación privada y fraternal, es decir, si simplemente se llevaban bien, o si sus opiniones políticas eran más semejantes de lo que yo creía. Katrin Himmler descubrió que su abuelo Ernst Himmler tenía una buena relación con su hermano. Toda la familia estaba orgullosa de la fulgurante carrera de Heinrich. Ni sus dos hermanos ni sus padres llegaron a cometer crímenes contra la humanidad como Heinrich. No asesinaron a nadie, pero vivían muy cómodos en el sistema. Incluso estaban de acuerdo con los fundamentos del nazismo. Apoyaban firmemente y sin compasión las leyes raciales y se esforzaron por llevar a la práctica la ideología nacionalsocialista en su esfera de influencia. Ya de niño, Himmler disfrutaba con la literatura de sangre y suelo. Durante el Tercer Reich se dedicó a buscar sistemáticamente asentamientos germánicos. El germanismo sustituiría algún día al cristianismo, profetizaba el comandante en jefe, que había perdido la fe católica. Recuperó antiguas costumbres paganas, como la celebración de los solsticios. En los megalitos de Externsteine, cerca de Paderborn, los arqueólogos de las SS buscaban sin éxito pruebas de la existencia de un gran imperio germánico. Himmler
envió investigadores incluso al lejano Tíbet buscando pruebas de su disparatada teoría sobre el origen de la raza superior. El culto al germanismo no pasó de un intento fracasado de construir una nueva visión del mundo. Himmler también se esforzó para encontrar raíces paganas en la Edad Media. Respetaba especialmente a Enrique I y en 1936 peregrinó a su tumba en la Catedral de Quedlinburg. En su discurso, Himmler dijo que el rey, al igual que Hitler, había recibido una terrible herencia. También entonces, en el siglo X, Alemania había perdido el este a manos de los eslavos. Entonces, Enrique introdujo la fidelidad germánica entre el dirigente y sus vasallos. Wewelsburg es un modesto castillo situado cerca de Paderborn. Heinrich Himmler lo eligió como centro pseudo-religioso de las SS a mediados de los años 30. En la cripta se conservarían los anillos de la calavera de los mandos de las SS fallecidos. 70 años más tarde, la cúpula sigue mostrando una esvástica. Creo que era muy propio de él crear una organización así, pues siempre le había gustado sentirse en el papel del que lo organiza todo, del que tiene la visión de conjunto. Era muy paternalista, le gustaba cuidar a su gente. Más adelante se veía también como el padre de las SS, el responsable de todo, de sus hombres y de sus familias. Se ocupaba personalmente de todo. Al mismo tiempo, también le gustaba tener el poder para poder castigar con severidad cuando lo consideraba necesario. Esa doble función, en mi opinión, la había aprendido de su padre. Una figura paternal y benévola, que también sabía ser estricta cuando era necesario. Cuando Himmler se hizo con el mando de toda la policía alemana, ordenó la construcción de los campos de concentración. En esta foto aparece visitando el nuevo campo de Buchenwald, cerca de Weimar. Tenía que asegurarse de que el aparato del terror funcionaba correctamente. El comandante en jefe tenía el poder de decidir quién perdía su libertad y quién la recuperaba. Hitler dedicó años a rearmar el país y paso a paso llevó a cabo su agresivo plan expansionista. En marzo de 1939 la Wehrmacht marchó sobre Praga. Fue terrible cuando los alemanes ocuparon el resto de Checoslovaquia y entraron en Praga con todos sus efectivos, los tanques, los coches y los camiones. Fue una gran decepción para el pueblo, que se sintió abandonado por los aliados y perdió de golpe la moral. Entonces todos estaban dispuestos a cooperar con los nazis. Intentamos huir de Checoslovaquia, pero entonces empezó la agresión contra Polonia y cerraron la frontera. Yo tenía parientes muy ricos que estaban dispuestos a mandarme a un colegio a Inglaterra. Pero cuando iba a irme, cerraron las fronteras y ya no pude huir. Desde las entrañas del Tercer Reich, la policía secreta de Himmler se garantizaba que los nazis tuviesen todo el poder. En Hamburgo, el centro del terror estaba en el centro de la ciudad. Quien quisiera saber qué había sido de un familiar tenía que acudir en persona a la Gestapo. Al comienzo de la guerra, el 1 de septiembre de 1939, detuvieron a Benno Landau, el padre de Lucille Eichengreen. Mi madre fue muchas veces a solicitar que liberasen a mi padre. Y yo iba con ella. Una vez trajeron a mi padre con un traje a rayas de presidiario y un gorro a rayas. No nos permitieron tocarnos. No hablamos mucho.
Fueron solo un par de minutos. Le habíamos llevado una chocolatina y se la pasamos por encima de la mesa. Fue la última vez. Benno Landau fue deportado al campo de concentración de Dachau como extranjero hostil. La familia esperó su liberación hasta el 21 de febrero de 1941. Tus agentes de la Gestapo vinieron a nuestra casa con una caja de cigarrillos atada con una goma elástica. La arrojaron sobre la mesa y dijeron: las cenizas de Benjamin Landau. Eso fue todo. Enterramos sus cenizas en el cementerio, pero naturalmente no sabemos si eran realmente las de mi padre. A principios de mayo de 1941, Heinrich Himmler visitó la Acrópolis de Atenas en un viaje de estudios a la cuna de la civilización europea. Pocas semanas más tarde comenzó el genocidio sistemático de los judíos. El objetivo de Himmler era la germanización sistemática del Este. Las SS demostraban la superioridad de la raza. Los pueblos inferiores serían esclavizados o aniquilados. Descubrieron que se sentían atraídos por la ideología nacionalsocialista y por la forma prusiana de comportarse, de escuchar las órdenes y cumplirlas sin cuestionarlas. Por eso hicieron cosas que solo podían justificarse por la ideología. Querían creer. Aunque no creyesen de verdad, querían creer que lo que hacían era lo correcto, que era por el bien de la nación. Por eso entraron en esa organización, porque creían que era algo que podían aceptar y disfrutar, algo con lo que se sentirían satisfechos, y les daba la justificación para hacer cosas que de otro modo hubieran sido imposibles. En junio de 1941, el comandante en jefe de las SS comunicó a sus generales de división durante una reunión secreta en el castillo de Wewelsburg que la campaña contra la Unión Soviética era inminente. En su discurso, Himmler manifestó su convicción de que 30 millones de personas serían víctimas de sus monstruosos planes en el este. El 22 de junio, Hitler declaró la guerra a la Unión Soviética. Tanto él como sus seguidores confiaban en una victoria segura debido a la inferioridad de la raza eslava. En pocas semanas hicieron prisioneros a millones de soldados del Ejército Rojo. En Europa viven 11 millones de judíos, según la información de la burocracia nazi. Himmler ve la oportunidad de hacer realidad su sueño de un gran imperio germánico. Y sabe que para alcanzar ese objetivo tendrá que cometer muchas atrocidades. El 14 de agosto de 1941 viajó con una delegación a la ciudad ocupada de Minsk para informarse con los altos mandos de las SS de los progresos de la guerra de aniquilación en el este. La agenda de Himmler indica que el comandante en jefe tenía previsto presenciar la ejecución de 300 guerrilleros y judíos. Los rumores cuentan que lo que tenía ante los ojos le hizo encontrarse mal, pero hay otros informes que dicen que se mantuvo al lado de la fosa común con total frialdad y que incluso le indicó a un policía que uno de los prisioneros todavía estaba vivo. El autocontrol es muy importante para Himmler. Desde su punto de vista, las víctimas no tienen derecho a la vida. Con todos los que estaban al otro lado de la línea, no se aplicaba la humanidad. Había una frontera clara. Creo que no hubiera funcionado si no los hubieran deshumanizado así. Desde el momento en que deshumanizamos a los miembros de un grupo, desde que dejamos de considerarlos seres humanos, es muy fácil hacerles cualquier cosa. Lo fundamental es esa barrera psicológica.
Durante la guerra contra la Unión Soviética, los grupos de intervención de las SS mataron a cientos de miles de judíos en pocos meses por detrás de las líneas del frente. Hasta entonces, en el Tercer Reich, había más de 160.000 judíos. Estaban obligados a llevar la estrella amarilla en público, por lo que quedaban estigmatizados. En otoño de 1941 comenzaron las deportaciones en todas las grandes ciudades. Debían acudir a los puntos de reunión y no podían llevar consigo muchos efectos personales. Allí recibían las normas de comportamiento para su asentamiento en el este. Sala Landau y sus hijas Cecilie y Karin recibieron la orden de evacuación el 21 de octubre de 1941 en Hamburgo. Llegó una orden por escrito de la Gestapo. Nos daban 2 días de plazo. Pensábamos que era algo temporal y confiábamos en volver. Llevábamos muy poco equipaje, solo una maleta por persona. Viajamos en vagones cerrados de tercera clase. Los vagones estaban cerrados por fuera. Y en los estribos de las puertas había soldados o miembros de las SS. Los niños lloraban y estaban muy inquietos. El tren iba muy lento. Supongo que los transportes militares tenían preferencia. De repente se paraba y después volvía a arrancar. En ese tren viajaban 1.150 personas de Hamburgo, de las cuales sobrevivieron 3. El viaje acababa en Litzmannstadt, en la región anexionada de Polonia. Las imágenes tomadas por un soldado alemán nos muestran el gueto en el año 1940, cuando todavía no era el más industrializado de Europa, donde se hacinaban 160.000 personas. Lucie Leichengrin ha viajado a Lodz para visitar el escenario de su sufrimiento. No tarda mucho en encontrar el barrio donde se encontraba el gueto a su llegada en otoño de 1941. Por aquí pasaba la frontera vigilada. La familia Landau vivía en una casa cerca de la alambrada. Compartíamos un cuarto del segundo piso con otras 5 personas. Cada familia tenía un catre. En medio de la habitación había un horno. Y por la ventana se veía la alambrada y el puesto de vigilancia alemán. Cuando pienso en esa casa, en ese cuarto, recuerdo a mi hermana pequeña, que tenía miedo de las chinches que caían del techo por las noches. No entiendo cómo podíamos sobrevivir en esas condiciones. Cecilie Landau acababa de cumplir 16 años y todavía creía en los milagros. Más o menos al mismo tiempo, Reinhard Heydrich asumió su puesto de gobernador de Bohemia y Moravia en Praga. Heydrich era el principal ayudante de Himmler. Fue el organizador de la llamada solución final de la cuestión judía, el exterminio de los judíos europeos. Entre las primeras personas deportadas estaba mi tío, que tenía bastante dinero. Hubiera podido huir del país, pero no quiso. Decía, no me va a pasar nada, soy inocente. También deportaron a mi padre, a Theresienstadt, para trabajar en la industria. De los miles de personas que llegaban, algunos eran deportados de nuevo y otros se quedaban. No sabíamos los detalles ni la finalidad de las deportaciones. Nunca nos había pasado nada así. Por supuesto, entendimos que la deportación a Theresienstadt suponía perder nuestra casa y todo lo que teníamos.
Heydrich transformó una antigua fortaleza situada al noroeste de Praga en un campo de concentración para 10.000 checos. También enviaron allí a judíos ancianos del Tercer Reich. Los nazis hicieron correr la voz de que las condiciones de vida en el campo eran especialmente buenas. Mi padre nos seguía escribiendo y mi madre le enviaba paquetes con provisiones. No sacamos ninguna conclusión y no vimos ningún problema terrible. Nos decían que había escasez de comida, pero era mucho peor. Los internos se morían de hambre. Se estaban muriendo de hambre literalmente. No sabíamos nada de eso, nadie nos decía nada, nadie nos informaba. Eran unas instalaciones nuevas, de las que no se sabía mucho. Lo máximo que llegaban eran rumores. Himmler utilizaba Theresienstadt como escaparate, incluso permitió una visita de la Cruz Roja. Esperaba que las grabaciones sirviesen como propaganda y desviasen la atención de la situación real. Para no dar sensación de hacinamiento en Theresienstadt, los internos eran deportados con frecuencia al este. Las fotos muestran a Heinrich Himmler el 16 de julio de 1942 durante una visita a Auschwitz, donde mandó construir la gran fábrica de la muerte de Birkenau. El genocidio se ordenó como muy tarde aquella primavera. Desde el principio, el comandante en jefe de las SS se encargó personalmente de la construcción de los campos de exterminio en la Polonia ocupada. En el gueto de Lodz, el fotógrafo judío Heinrich Ross documentó en secreto la miseria de los habitantes. Se morían de hambre. Cuando Himmler visitó Auschwitz el 16 de julio, Sala Landau ya llevaba varios días muerta. Mi madre falleció el 13 de julio de 1942. El coche fúnebre, una camioneta negra, pasaba por el gueto todos los días y recogía a los muertos. Los metían a todos en el mismo coche y se los llevaban al cementerio judío. Ya ni siquiera los enterraban. No había personal. Una semana más tarde, nos escabullimos, nos hicimos con 2 palas, cavamos un hoyo y buscamos a mi madre entre los cientos de cadáveres. Estaba entre 2 tablones, con el nombre en el pie derecho. La sacamos de allí, la enterramos sin rezar y nos fuimos. En 1942, Heinrich Ross sacó fotos de las deportaciones a los campos de exterminio. En septiembre se llevaron a Karin Landau, la hermana pequeña de Lucille. Iban por las calles con un camión, con perros y armas. Nos hacían salir al patio y elegían a los que se llevarían. Hacía calor, pero yo le había puesto a mi hermana un abrigo y un gorro y le había maquillado un poco para que pareciese mayor de 12 años. No sirvió de nada. Yo quería ir con ella y la tenía cogida de la mano. Entonces me golpearon en la mano con el fusil y la solté. La obligaron a subir al camión y yo me quedé allí hasta que la perdí de vista. Los alemanes se llevaron a Karin al castillo de Helmno, a 60 kilómetros de allí, donde probablemente murió en la cámara de gas. El campo fue destruido en 1943 y Lucille Eichengreen no sabe dónde está enterrada su hermana Karin. Durante la primavera de 1943, Heinrich Himmler realizó varias visitas al Führer en Obersalzberg. A pesar de la precaria situación del ejército en el este, Hitler estaba decidido a llevar a cabo el genocidio de los judíos europeos. Un acta del 19 de junio recoge los servicios que requería de Himmler.
En respuesta a mi discurso sobre la cuestión judía, el Führer declaró que la evacuación de los judíos debería continuar sin ninguna interrupción, a pesar de los trastornos que causaría a lo largo de los próximos 3 o 4 meses. Los esbirros de Himmler registraron el continente de oeste a este. En el campo de concentración holandés de Westerbork, las filmaciones alemanas muestran a los prisioneros hacinados en vagones de ganado. Nos metieron en vagones de mercancía y emprendimos un viaje largo y muy desagradable, porque no teníamos nada que comer y el hedor era insoportable. Tampoco teníamos mucho que beber, o más bien nada. El viaje era muy largo, muy desagradable, muy doloroso. Muchos perdían los nervios, lloraban, sufrían ataques de histeria. Tardamos varios días en llegar al destino. No sabíamos que estábamos en Auschwitz-Birkenau. Llegamos por la noche y nos trataron muy mal. Nos golpearon y nos metieron en camiones. No nos seleccionaban. Nos enviaron a un barracón y nos dijeron: aquí no vais a seguir viviendo. Si no os esforzáis al máximo, estaréis muertos en 2 o 3 semanas. La chimenea no dejaba de echar humo. Corría el rumor de que gaseaban a la gente. Decían que no duraríamos mucho tiempo en el campo, que estaban gaseando a los prisioneros. Pero yo no me lo creí. Aunque veía la chimenea, solo me lo creí cuando empezaron a enviar a mis amigos a la cámara de gas. A principios de octubre de 1943, Heinrich Himmler viaja a Poznan para una reunión de la directiva del partido y de las SS. Las noticias mostraron el desfile de las juventudes hitlerianas, el Frente Alemán del Trabajo y el Ejército. En esos días se produjo uno de los más terribles documentos sonoros de la barbarie nazi. El ayuntamiento de Poznan es una reliquia de la megalomanía nacionalsocialista en la Polonia actual. El 4 de octubre de 1943, Himmler pronunció un discurso en Poznan ante una congregación de oficiales de las SS. Uno de los principales temas de la reunión fue el exterminio de los judíos. Lo que no está claro es por qué se grabó el discurso. Quiero hablarles abiertamente de un capítulo muy duro. Debo decirlo ante ustedes, pero nunca podremos mencionarlo en público. Me refiero a la evacuación de los judíos, la erradicación del pueblo judío. Es una de las cosas fáciles de decir. El pueblo judío será erradicado. Se lo dirá cualquier miembro del partido. Está claro, está en nuestro programa. Eliminar a los judíos, erradicarlos, claro. Bah, eso no es nada. Pero la mayor parte de ustedes sabe lo que son 100 cadáveres juntos, o 500, o 1000. Saben lo que es presenciarlo y, resistiendo a toda debilidad humana, mantenerse firme. Es una experiencia que nos ha endurecido, un logro del que nunca hemos hablado y del que nunca hablaremos. En esa reunión fue cuando muchos comprendieron realmente al comandante. El objetivo del discurso también era darles fuerza y coraje para continuar, pues algunos comenzaban a dudar. Yo creo que la mayor parte de los oficiales de las SS no tenían ningún problema con el proyecto. Lo más difícil de entender es que no actuaban sin moral, sino guiados por su propia moral perversa. Intentar ponerse en su lugar causa repugnancia. Es totalmente insoportable. Himmler viaja infatigable por todo el país para tomar sus decisiones sobre el terreno e impresionar a sus hombres. Intenta transmitir a las SS las virtudes y propiedades que se ha labrado a lo largo de su vida. Algunos oficiales declararon que solo se dieron cuenta del carácter criminal del proyecto después de la derrota.
Recuerdo que entrevisté a un hombre que tenía un puesto relativamente alto en una parte más intelectual de las SS y me dijo, si no hubiera estado metido en esto, nunca lo habría hecho, nunca habría hecho lo que hice. Siguiendo el ejemplo de otros y la presión del grupo, hice cosas que hoy serían inaceptables. Esa fue la razón. Yo nunca lo habría iniciado. Nunca lo habría permitido. Nunca habría pensado en matar gente o enviarla a las cámaras de gas. Solo en 1944 casi medio millón de judíos húngaros fueron deportados a Auschwitz por orden del comandante en jefe. En su vida privada, Heinrich Himmler es un hombre humilde y familiar. Cuando sus obligaciones se lo permiten, vuelve a su tierra en los Alpes bávaros, donde posee una imponente casa de campo. Katrin Himmler, su sobrina nieta, también viaja al lago Tegernsee, en Baviera, para ver la mansión que los ancianos del lugar todavía llaman la casa de Himmler. Ha cambiado poco desde la época de los nazis. Ahora es propiedad del Estado y se utiliza como centro de enseñanza. En esta foto del álbum familiar, el genocida abraza a su hija Gudrun, a la que llama Pupi, que significa muñequita. En los años 50, Gudrun Himmler crea una organización de ayuda a los criminales de guerra alemanes y nunca ha perdido la fe en su padre. Marga Himmler no ve mucho a su marido. El matrimonio está destrozado, durante años existe solo sobre el papel. Himmler busca una vía de escape de las convenciones sociales para él y para sus hombres. Era un defensor de la bigamia, especialmente para los miembros de las SS. Tenía la opinión de que ningún hombre, especialmente ningún hombre de las SS, debería estar obligado a pasar toda la vida con una sola mujer. Aunque él se contuvo durante la guerra, muchos miembros de las SS practicaban la bigamia en secreto. Heinrich Himmler estaba decidido a introducir después de la guerra la posibilidad legal de que los hombres de las SS pudiesen formar dos familias y así producir más niños racialmente puros. El jefe de las SS ofició varias bodas para altos mandos. La amante de Hitler, Eva Braun, grabó la boda de su hermana Gretel con el general de división Hermann Fegelein el 3 de junio de 1944 en Salzburgo. Pero Himmler no se arriesgó a hacer pública su propia situación familiar. Se casó en secreto con su antigua secretaria, Hedwig Podhast. Trabajaba en la Oficina Central de Seguridad del Reich desde 1935 y pronto la nombraron secretaria personal de Heinrich Himmler. También estuvo aquí en Gmünd, donde el Estado Mayor de Himmler tenía su propia sede. En 1938 o 39 se casaron en secreto y llegaron a tener 2 hijos. Para Hitler, el jefe de las SS se había vuelto indispensable. Tenía tropas en el frente y cientos de miles de trabajadores esclavos en la industria armamentística. Sin el imperio económico de las SS, los nazis no hubieran podido llevar a cabo la ocupación de media Europa ni seguir luchando en una guerra ya perdida. El 20 de julio de 1944, Hitler sufrió un atentado fallido y la oposición fue brutalmente reprimida. Desde ese momento, Himmler pasó a ser el segundo hombre más poderoso del Tercer Reich. En agosto de 1944, Heinrich Ross fotografió el fin del gueto de Lodz. Sus últimos habitantes fueron deportados desde la estación de Radegast. Cecilie Landau también viajó en uno de esos vagones.
Debíamos de ir más de 100 personas en cada vagón. Era agosto y hacía calor. Nos dieron algo de pan y nada de agua. Creíamos que nos llevaban a otro campo, tal vez a un campo de trabajo, pero nos asustamos cuando no nos dejaron llevar nada. ¿Por qué teníamos que irnos sin equipaje, sin saber a dónde ni para qué? Yo ya no creía en nada, ni en el futuro, ni en el pasado, en nada. El tren llegó a Auschwitz-Birkenau. En el andén, los médicos de las SS seleccionaron a los recién llegados. A los que no servían para el trabajo los mataban. Nos metieron en una habitación. Nos obligaron a desnudarnos y nos sacaron todo lo que llevábamos. Nos raparon el pelo y nos llevaron a las duchas. Entonces alguien dijo, o agua o gas. Ese día nos dieron agua. Después nos dimos la vuelta y vimos las chimeneas que no dejaban de echar humo. Nos preguntábamos qué era. Se fue corriendo la voz. En pocas horas todos sabíamos lo que era Auschwitz, en realidad. Cecilie Landau tuvo suerte. Tras pocas semanas pudo irse de Auschwitz. La enviaron como trabajadora al Tercer Reich. Allí, Heinrich Himmler condecoraba a los soldados y tomaba juramento a miembros del ejército popular que entraría en la guerra como último recurso. En el informativo se mostraba convencido de la victoria. Nuestros enemigos deben saber que la invasión de Alemania, aunque pueda tener éxito en algunos lugares, tendrá para ellos un precio equivalente al suicidio nacional. En realidad, Himmler dio la espalda a Hitler en marzo de 1945 y empezó a negociar con los aliados, pero se negaba a capitular. Hitler no podía creer que su fiel Heinrich lo hubiera traicionado, y en un ataque de ira lo expulsó del partido y de todos los cargos públicos. Lucie Leichengrin llega al final de su viaje al pasado. El antiguo campo de concentración de Bergen-Belsen, en las landas de Lüneburg. Ingresó en este campo en marzo de 1945 con su nombre de nacimiento, Cecilie Landau. Aquí, una vez más, volvió a llevar una existencia miserable. Cuando llegamos al campo había muertos a lo largo del camino. En los barracones había una gran fosa llena de cadáveres desnudos y el olor era insoportable. Al llegar ya sabíamos que no íbamos a vivir mucho. Estábamos preparados para morir. A la entrada del campo había dos montañas de zapatos. Una a la derecha y otra a la izquierda. Zapatos viejos, nuevos, pequeños. Lo único que podía pensar era, ¿por qué solo hay zapatos? ¿Dónde están las piernas? ¿Dónde están las personas? A principios de abril de 1945, el ejército británico liberó el campo de Bergen-Belsen. Sabíamos que los ingleses nos habían encontrado y que probablemente era el fin de la guerra para nosotros. Pero la alegría no duró mucho. No dejábamos de preguntarnos dónde estaban nuestras familias, nuestras casas, a dónde íbamos a ir, qué íbamos a hacer. Cuando los americanos tomaron la mansión de Himmler en Gemund en mayo de 1945, su dueño no estaba. Los soldados oyeron la noticia de la capitulación alemana en la radio del salón.
Himmler intentó sin éxito aproximarse al nuevo gobierno del almirante Dönitz, pero este no quería tener nada que ver con él. Lo detuvo una patrulla británica vestido de soldado raso. Himmler intentó desentenderse de su responsabilidad y dejar que los demás miembros de las SS cargasen con el castigo. No se entregó diciendo, yo soy el responsable. No se entregó, intentó escapar como tantos otros, disfrazado, con un parche en el ojo. Al final se suicidó como Hitler. Ninguno de ellos estaba dispuesto a admitir que había hecho mal, que lo que había hecho era un crimen. El ejército británico instaló su centro de interrogatorios en Lüneburg. Aunque registraban exhaustivamente a los prisioneros, Heinrich Himmler logró suicidarse con una pastilla de cianuro que había escondido en la boca. El genocida murió tras una dolorosa agonía el 23 de mayo de 1945, a solo 80 kilómetros del campo de Bergen-Belsen. En diciembre de 1945, Cecilie Landau dejó Alemania y emigró a Estados Unidos. Lucille Eichengreen no logra explicarse por qué pasó lo que pasó. Dice que los alemanes siempre habían sido un pueblo educado. Todavía no ha conseguido perdonarlos.